Bien, el tema que nos involucra el día de hoy consiste en el manejo del glaucoma en la paciente embarazada y en el periodo especial de lactancia. Antes de entrar en el tema en forma específica, debo plantear tres puntos que realmente considero importantes que están relacionados en el día a día de nuestra consulta del paciente con glaucoma y en especial en la mujer embarazada. Con mucha mayor frecuencia vamos a tener en nuestra consulta pacientes jóvenes, embarazadas y que además padecen de glaucoma. Las estadísticas apuntan de que en Venezuela 25 de cada 100 embarazadas son adolescentes y ya vamos a ver que este subgrupo poblacional va a estar afectado dentro de la patología del glaucoma por ciertos tipos de glaucoma que implican un difícil tratamiento. Venezuela tiene la mayor tasa de embarazo precoz en Sudamérica. Incluso se reporta que cada 3 minutos en promedio un adolescente se embaraza en Venezuela. Cifras que realmente son impactantes. Me llamó la atención este recorte del periódico publicado en Nacional el día 23 de febrero del año en curso, donde en una vitrina se promocionaba uniformes escolares para el regreso a clase. La peculiaridad era que los maniquíes utilizados representaban niñas en edad escolar, pero con un detalle en su vientre. Era un vientre abultado que representaba un embarazo. Los promotores comerciales la denominaron como la vitrina de la vergüenza. Es decir, establecieron una campaña contra el alto índice de embarazo precoz en Venezuela. De nuevo, la mayor en América del Sur. Ya tocando el punto específico del tratamiento del glaucoma en la mujer embarazada, debemos considerar que este tratamiento hay que cubrir tres puntos en particular. Número uno, considerar el estadio en que se encuentra el embarazo, la gestación de esa mujer. Dos, el tipo de fármacos que será susceptible de recibir esa paciente. Y tres, el estadio, por supuesto, de la enfermedad, es decir, el estadiaje del glaucoma. Debemos considerar que cada clase de fármaco para tratar el glaucoma tiene su propio grupo de efectos colaterales que pueden ser problemáticos en varias etapas del embarazo y lactancia, resultando sin duda alguna en complejas decisiones terapéuticas. Uno de los elementos fundamentales que debemos considerar en este cuadro es que la anticipación en la toma de decisiones es un rol que debe adoptar el oftalmólogo en particular. Consideramos que el efecto teratogénico potencial de los fármacos es mayor durante el proceso de organogénesis, es decir, aquel periodo que va de 3 a 8 semanas después de la concepción, cuando la mayor parte de las mujeres no está consciente de su embarazo. ¿Cuál es el rol que debemos jugar nosotros? Simplemente considerar en esa mujer en etapa fértil la posibilidad de adelantarnos nosotros y plantearle el abanico de posibilidades terapéuticas a la que ella puede acceder en caso de estar embarazada. Por tanto, es importante plantearle a la paciente la diversa alternativa. Las pacientes generalmente no le informan a su oftalmólogo su deseo de quedar embarazada. Los médicos debemos iniciar este planteamiento en el momento de la consulta en todas las mujeres, como ya anticipaba, en edad fértil, quienes requieran tratamiento para el glaucoma. Existen varios beneficios asociados a la discusión del manejo del glaucoma antes de que ocurra la concepción. Lo primero que debemos registrar es la PIO antes de recibir tratamiento, es decir, la presión intraocular base. Luego, establecer la evaluación estructural del nervio óptico a través de medios que ya conocemos a profundidad, como son el OCT, medios diagnósticos, el HRT o el GDX. Y por supuesto, la evaluación funcional del nervio óptico a través de los estudios campimétricos. Con estas tres evaluaciones vamos a determinar el estatus inicial que tiene esa paciente antes de comenzar realmente la terapia.
Es decir, determinamos el riesgo de observación sin tratamiento o solamente con monoterapia. Ahí tratamos de ahorrar la mayor cantidad de exposición que puede tener esa paciente a agentes farmacológicos. Ahora, en las pacientes con elevación importante de la PIO, que no está recibiendo tratamiento o que no quieren recibir tratamiento médico durante el embarazo, hay que considerar la trabeculoplastia con láser, es decir, el SLT, o la alternativa quirúrgica. Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos la clásica, que sigue siendo la trabeculectomía, el implante de dispositivos de drenaje y las nuevas técnicas quirúrgicas, entre ellas la canaloplastia, el implante de lead stent o el trabectome. Nunca debemos apartarnos de tener la visión global de estas pacientes con glaucoma. Es decir, específicamente, como anticipaba, si tenemos estas pacientes en etapa juvenil, considerar que estas pacientes, dentro de sus antecedentes, pudieron haber padecido algún tipo de glaucoma congénito, glaucoma juveniles de ángulo abierto, glaucoma secundario y entre ellos el glaucoma de la fascia, glaucoma en procesos uveíticos, disgenesias del segmento anterior e incluso cuadros de neovascularización del segmento anterior. ¿Por qué hago esta acotación? Este grupo de patologías son muy poco respondedoras o no es una indicación fundamental estas nuevas técnicas quirúrgicas como anticipaba, sino que ellas se verán beneficiadas si el paciente puede ser sometido a una trabeculectomía o al implante de dispositivos de drenaje. Ya sabemos que estas patologías frecuentes en este grupo etario responden en forma poco satisfactoria a la nueva técnica quirúrgica. Bien, ante la pregunta de si empeora el glaucoma durante el embarazo, debemos considerar que la PIO durante el embarazo disminuye especialmente por disminución de la presión venosa epiescleral, por los cambios hormonales que esa paciente es sometida por el proceso fisiológico del embarazo y a la acidosis metabólica que presentan estas mujeres. Este trabajo interesante donde se publica el curso de glaucoma durante el embarazo, un estudio, una revisión retrospectiva de una serie de casos, donde se consideró realmente una población pequeña que fueron 28 ojos de 15 pacientes embarazadas, se reportó la progresión o deterioro del campo visual en 1 de cada 5 ojos. Esto sugiere que la lesión puede ser significante y el seguimiento debe ser muy cuidadoso durante el embarazo. O sea, cada vez que tengamos esta paciente que viene a la consulta, muchas veces ellas mismas obvian el hecho de volver a la consulta por el simple hecho de estar embarazada. Debemos tomar el rol activo los oftalmólogos y orientar a estas mujeres en edad fértil con glaucoma para que, en caso de quedar embarazadas, hacerla consciente de que deben seguir con sus controles periódicos, incluso con los protocolos de campo visual y estudio o evaluación estructural. Cuando consideramos la administración de los fármacos, debemos tomar en cuenta que hay un importante rol o una importante regla que debemos seguir, que es minimizar la dosis para limitar la absorción también sistémica a la que son sometidas estas pacientes. Dentro del grupo de fármacos mayor utilizados, los beta bloqueantes, los alfa-agonistas y los análogos de prostaglandina, hay que considerar las diversas presentaciones y las diversas concentraciones de estos fármacos. Recordar que igual o no diferente a menor concentración, la eficacia del fármaco se sigue manteniendo. Específicamente en estudios practicados donde hay existen cambios mínimos con la eficacia del tratamiento tópico de beta bloqueante, específicamente el timolol, utilizado 1 o 2 veces al día. Es decir, si la prescripción ideal es colocar una gota de timolol al 0,5 cada 12 horas,
En esta paciente, para minimizar los efectos secundarios, nosotros pudiéramos cambiar la concentración y llevarla al 0,25%. La absorción sistémica de las gotas puede reducirse en forma significativa con simples estrategias como son la digitopresión a nivel del saco lagrimal por 1 minuto luego de haber aplicado la gota, o incluso el implante de plug lagrimales no perforado. Sabemos que los niveles plasmáticos de timolol se reducen casi en un 65% a través de la oclusión del conducto nasolagrimal. Dentro de la primera familia de drogas vamos a tratar los beta bloqueantes. Sabemos que los riesgos generales se infieren por lo descrito a través de la administración oral, porque estudios basados únicamente en la administración tópica visual son muy escasos. Sabemos que estas drogas atraviesan la barrera hematoplacentaria en forma muy fácil y pueden causar trastornos sobre el ritmo cardíaco, como vemos en el trazado electrocardiográfico, cuadros de bradicardia sinusal o incluso cuadros de arritmia que en ocasiones pueden ser severas. Los agonistas alfa-adrenérgicos y cuya droga emblemática, la brimonidina, puede ser incluso segura durante el embarazo. Pero hay ciertas importantes, relevantes observaciones que hay que hacer con esta familia de drogas. Son su riesgo potencial de apnea central en los infantes. Por tanto, debemos considerar en forma importante retirar estas medicaciones en caso de que la paciente la esté recibiendo en el último trimestre del embarazo. Se desconoce si cruzan la barrera hematoplacentaria y se desconoce además si son secretadas a través de la leche. Por tanto, evitar su indicación en mujeres en periodo de lactancia y en el periodo periparto por el riesgo de que puedan pasar a la circulación fetal. Dentro de los análogos de prostaglandina, siempre el elemento al cual debemos hacer referencia es que estos análogos de prostaglandina pueden estimular contracciones uterinas causando parto prematuro. En un estudio prospectivo con 10 mujeres embarazadas, quienes recibieron latanoprost en el primer trimestre, 9 experimentaron parto normal sin defecto congénito y un aborto espontáneo. Recomendaciones importantes: descontinuar su uso en etapas tardías del embarazo o si aparece cualquier signo de parto prematuro. El otro grupo a considerar son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estudios en animales han demostrado que estas drogas pueden causar bajo peso al nacer en estos animales de experimentación o incluso anomalías congénitas específicamente a nivel de los miembros. No se reportan efectos adversos en 12 embarazadas que recibieron acetazolamida bioral para el tratamiento de hipertensión intracraneal idiopática. Se reportó un solo caso de acidosis tubular renal en un niño y una madre que recibió acetazolamida bioral durante el embarazo. Cuando tocamos ya o abordamos el punto del tratamiento quirúrgico durante el embarazo, hay que considerar siempre que este es un elemento que debemos evitar durante el embarazo. De allí la importancia de la orientación de la mujer en etapa preconcepción. Sabemos que los efectos de la anestesia sobre la madre y el feto pueden dejar secuelas importantes. Los riesgos quirúrgicos maternos se incrementan a medida que el feto crece durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. La posición supina también puede comprimir la arteria aorta y la vena cava inferior y producir hipotensión. En caso de decidir la cirugía, porque el progreso de la patología es importante o porque no la podemos controlar por otros medios, el monitoreo fetal intraoperatorio es mandatorio y el control de ultrasonido fetal antes y después de la cirugía es muy importante. Dentro de la clasificación de los fármacos antiglaucomatosos, según la FDA, debemos considerar dos puntos importantes. Los riesgos de la medicación antiglaucomatosa no se encuentran bien establecidos en el feto humano o en los infantes y a menudo se infiere a través de estudios de animales o a través de medicamentos de acción sistémica de esos mismos fármacos.
Frecuentemente la clasificación de los fármacos está basada en los hallazgos que se infieren por su presentación vía oral. Aquí vamos a hacer solamente referencia que la brimonidina ocupa la clase B de los fármacos antiglucomatosos, según la FDA, y el grueso de los fármacos, los beta bloqueantes, los inhibidores de anhidrasa carbónica y los análogos de prostaglandina, ocupan la clase C. Clase C se describen aquellos fármacos con efectos secundarios demostrados en modelos animales, pero poco o ninguno en estudios humanos. Otro cuadro interesante es aquel donde se muestran los efectos secundarios de los fármacos antiglucomatosos utilizados durante los embarazos. Durante el embarazo y la lactancia. Ya he nombrado algunos de ellos, por lo menos el beta bloqueante, que atraviesa con facilidad la barrera hematoplacentaria y es capaz de causar arritmias y bradicardias fetales. Los alfa agonistas, de nuevo, y señalados, subrayados en rojo, involucrados en apnea neonatal e hipotensión neonatal. Y los efectos secundarios reportados son con aplicación de gotas a nivel tópica. Los análogos de prostaglandina, habíamos hecho mención al parto prematuro, riesgo de parto prematuro y algunos efectos secundarios con la administración vía oral o drogas de presentación, por supuesto no ocular, sino ya para tratamiento de trastornos a nivel genital. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica en animales de experimentación han sido reportados bajo peso fetal, malformaciones vertebrales y acidosis tubular renal. El tratamiento médico del glaucoma, resumiendo, según la etapa del embarazo, vemos que el rol importante debemos jugarlo en la etapa preconcepción. Esto ya queda en manos nuestras para poder educar a la paciente sobre el estadio de la enfermedad y sus varias opciones. En el primer trimestre, generalmente, cuando la mujer aún no sabe que está embarazada y el proceso importante de organogénesis que está teniendo lugar, tenemos que tratar de minimizar las medicaciones, minimizar concentraciones y frecuencias. Y vamos a ver que este patrón se repite en todos los trimestres del embarazo. En el segundo trimestre también debemos considerar los fármacos que pueden atravesar la barrera hematoplacentaria. Agregada a las recomendaciones anteriores, también se recomienda considerar la aplicación de plug lagrimales no perforados. Y en el último trimestre del embarazo, debemos suspender si la paciente está recibiendo los alfa agonistas. En el periodo de lactancia podemos administrar en la paciente inhibidores de anhidrasa carbónica y análogos de prostaglandina. También agregar acá, por favor, siempre considerar la minimización de la cantidad de drogas que vamos a administrar tanto en su concentración como en su frecuencia. Dentro de las conclusiones, orientar a la mujer con glaucoma en etapa fértil antes de la concepción. Este seguirá siendo la piedra angular de las conclusiones importantes. El oftalmólogo y la paciente deben formular un plan en forma conjunta para evitar o minimizar el uso de fármacos en el curso del embarazo o la lactancia. Cuando se indica un fármaco hay que considerar el estadio del embarazo y cuando sea posible hay que disminuir la concentración y frecuencia de la aplicación de los fármacos. La absorción sistémica de los fármacos puede ser minimizada con la oclusión del conducto nasolagrimal o con la implantación del plug lagrimal. Con esto termino esta exposición. Por favor, consideren siempre el elemento importante de educación a la mujer en etapa fértil y que además padece de glaucoma para poder tomar decisiones oportunas en un momento adecuado y minimizar los riesgos a la futura madre y al futuro feto. Muchas gracias.